Y es un placer además para nosotros poder hablar de uno de los temas tal vez más revolucionarios, más transformadores, que es la educación, qué es lo que usted hace por la educación, qué es lo que usted hace por la innovación en educación, pero sobre todo también los retos difíciles que hay en un tiempo en donde a veces la educación se pone de un lado, está proscrita y hay una lucha por la educación como práctica de la libertad, como diría Freire, que sigue inconclusa, que siento que cada día es más difícil, pero que personas como ustedes mantienen la esperanza para sacarla adelante. Profe Jordi, queremos primero hablar de su biografía, de su infancia, de los momentos de asombro que de alguna forma marcaron también su vida de pequeño y que seguramente le inspiraron después para su vocación como maestro. No, Jairo, un placer, un gusto, de verdad que me siento muy halagado de estar acá en este espacio y ojalá salga una entrevista enriquecedora para mí y para las personas también que están allí detrás de la pantalla. Profe, ¿dónde fue su infancia? Usted, entiendo, cuando nace está en el barrio El Claret, un barrio popular del sur de Bogotá. Quisiera saber un poco sobre eso. Sí, yo soy claretiano, yo nazco en el Claret. Allí vivimos, o vivo particularmente, personalmente, solamente 3 años. Sí, allí pagamos arriendo, mi papá pues paga renta ya con mi mamá. Allí nace mi hermano mayor también. Y luego pues afortunadamente logramos hacernos, bueno, logramos, no, mi papá y mi mamá logran hacerse con un casalote, ¿no? No sé si todavía existe ese concepto del casalote, pero era un espacio donde pues podías construir allí tu casita, ¿no? Ir construyendo, pues ir poniendo ladrillo sobre ladrillo para ir construyendo tu casa. Se hacen con un casalote en el barrio Bochica Sur, ¿no? Bochica Sur, localidad también de Rafael Uribe Uribe. En un momento en el que el barrio empieza como a crecer, ¿no? Era realmente potrero. Vivíamos allí en medio de árboles, de montañas. Ya hoy en día, pues como gran parte de Bogotá está muy construido. Y allí, pues afortunadamente, mi padre y mi madre logran hacerse con una casita propia que han ido construyendo con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo con el pasar de los años. Y el profe Jordi crece allí hasta su vida adulta. Ya luego pues se organiza con su pareja y ya empieza a vivir ya en otro lado, pero nací en el Claret y crecí en Bochica Sur. Ok, profe. ¿En qué colegios estudió usted? ¿Qué recuerda de la infancia, del asombro? ¿Cómo se enamora de las ciencias sociales? Yo creo que tuve una infancia muy feliz. Yo creo que fui un niño muy feliz, por supuesto, sin muchos lujos. No crecí en medio de muchos lujos, pero crecí en medio de una vida digna que afortunadamente mi papá y mi mamá me supieron dar desde muy pequeño y siempre me han dado, eh, de muchas alegrías, de mucha felicidad, con un hermano que me hacía reír todo el tiempo y que hasta hoy en día me hace reír todo el tiempo, con un papá muy amoroso, entregado a su trabajo, y con una mamá también, es muy propio de estas generaciones tan machistas, muy entregada a su hogar, que hasta el día de hoy da la vida por sus hijos. Entonces mi infancia fue una infancia muy feliz, Jairo. Estudié en el Colegio Fe y Alegría, que es una comunidad jesuita religiosa popular. Allí hice hasta noveno, en el barrio Molinos, que es muy cerca a Bochica Sur. Y por cosas de la vida que todavía no me explico, en décimo, es decir, faltando un año para graduarme, decido cambiarme de colegio y termino mi bachillerato en USME, en un colegio distrital en el Miguel de Cervantes Saavedra. Hoy en día digo, no, pues, ¿cómo voy a dejar a mis amigos, no? A mis amigas de toda la vida, y voy a graduarme en otro colegio? Pero fíjate que, así como dice mi madre, pues por algo se dan las cosas, y ese cambio de institución me lleva a conocer a una profesora que me engancha con la filosofía y me engancha mucho con la literatura, y desde allí soy un apasionado por los libros y por la lectura. Digo esto porque capaz que si hubiera terminado en Fe y Alegría, pues hubiera terminado con mis amigos de siempre, ¿no? Con una graduación muy chévere, muy sentimental, muy emotiva, pero capaz que no hubiera tenido ese enganche con la lectura que luego me llevó a prepararme para la Nacional, etcétera. Ya pues de pronto vamos a tocar más adelante esto en la conversación. Termino entonces en el Colegio Público de USME, en el Cervantes Saavedra, donde curso mi grado 11. Pero desde mucho antes, Jairo, desde mucho antes, curiosamente el tema de la docencia empieza a llamarme la atención. Es difícil, yo hoy en día les pregunto a mis estudiantes sexto, séptimo, octavo, ¿qué quieren ser de grandes, no? Y escuchar decir que quieren ser profesores, profesoras, eso es una vaina extraordinaria, porque a nadie tiene en su proyecto de vida ser docente.
por muchas cosas, hasta comprensibles, ¿por qué no? Pero en mi caso sí, yo me recuerdo mucho con ese querer ser maestro desde muy pequeño, y uno ya pues atando cabos y haciendo un trabajo de introspección y de retrospección también, entiendo que es porque yo me gozaba mucho el hecho de hacer una exposición. Cuando yo pasaba ya al frente a explicar un tema, esa situación que para muchos jóvenes, niños, niñas, es como una vaina de timidez, de Y de inseguridad miedo, y de miedo, ¿no? Enfrentarse a sus compañeros, a un miedo frente al público. error además. Exacto, frente a su profesor que está ahí, que lo puede juzgar, tener que apropiarse de un tema. Yo me la gozaba, yo me empoderaba con el marcador, explicaba el tema, me sentía muy bien, sentía cierto placer en ese transmitir el conocimiento. Y también cuando nos dejaban tareas grupales o cuando hacíamos trabajos en equipo, yo me sentía muy bien explicándole a mis compañeros y a mis compañeras temas que no entendían. Entonces, ese gusto por esa transmisión del saber, ese sentirme bien delante de los demás, transmitiendo un tema, me hicieron ver que la docencia podía estar ahí como dentro de mi proyección a futuro, lo mismo que el teatro. Yo participaba en cuanto a obra de teatro se inventaban en el colegio. ¿Quién quiere hacer de Simón Bolívar? Yo. ¿Quién quiere personificar a Rafael Pombo para declamar? Yo. ¿Quién quiere hacer un baile? Entonces, también... Iba a ser su primera carrera, ¿no? Después, Exacto, en correcto. artes escénicas. Entonces, dije, bueno, me gusta la actuación, me gusta el teatro, me llama la atención la licenciatura, la pedagogía, y es por eso entonces que decido estudiar artes escénicas en la Universidad Pedagógica. Una licenciatura que quedó inconclusa muy temprano porque apenas hice un semestre, pero que me permitió conectar esas dos pasiones, y yo siento que incluso todo este tema de redes sociales también tiene mucho que ver con lo teatral, pero es más, yo creo que la docencia también tiene que ver mucho con lo performativo, porque es como si tú estuvieras allí en una obra de teatro, no tienes un público, una audiencia que son tus estudiantes, tienes un libreto que es tu clase, estás allí enfrente como si estuvieras allá en la tarima. Tienes que hacer ciertos movimientos para llamar la atención. Entonces, no es algo que yo me estoy inventando, son palabras de un pedagogo argentino que se llama Daniel Brailovsky, que dice que el acto pedagógico es un acto performativo en sí mismo, ¿no? Porque tiene muchas coincidencias. Y bueno, digo, no, pues estudiemos teatro, me apasiona, y estudiémoslo en la Universidad Pedagógica, y tengo la gran fortuna y el privilegio de pasar ahí mismo el examen, pero pues eh, sí, el encanto me duró muy poco, unos 4 o 5 meses, porque me di cuenta que el teatro me gustaba, pero no como en términos profesionales más adelante, sino como en su momento. Entonces abandoné la licenciatura 6 meses apenas. Profe, usted cuenta, bueno, que estaba en el Fe y Alegría y hay un paso al Miguel de Cervantes, pero no nos contó la razón. Hay algo ahí. Sí, no, tiene que ver con, bueno, primero, en el Fe y Alegría de toda la vida estudié hasta el noveno, ¿sí? Porque solamente existía hasta grado noveno. Para estudiar 10º y 11 tú tenías que hacerlo más lejos, en el barrio Palermo Sur. Es decir, ya el colegio no me quedaba 5 minutos caminando, sino que me quedaba 40 minutos caminando. Era un tramo bastante largo y también era una jornada única, es decir, hasta las 3 de la tarde. Yo hice allá 10º en Palermo Sur, pero fue un año en el que llegaba a mi casa muy tarde, salía desde muy temprano y decía, no, pues es que no tengo tiempo para otras cosas, quiero hacer ejercicio porque me llamaba mucho la atención el tema del gimnasio. Quiero estar en una escuela de fútbol porque siempre me ha gustado mucho el fútbol. Le dije, mamá, no, pues madre, no, aquí pues se me está yendo la vida, llego muy tarde del colegio, llegaba casi a las 4, 4:30, 5 a hacer tareas y a dormir básicamente. Y mi madre pues logra hacerse con influencias allí en Usme, porque toda mi familia materna y paterna nació en Usme y muchos de ellos viven todavía allá en Santa Librada, y logramos hacernos con un cupo en el Cervantes Saavedra en la mañana. Entonces la jornada ya me quedó más cómoda y tenía más tiempo libre en la tarde. Sí, cambié unas cosas por otras. Entonces yo creo que esa fue la razón, especialmente el tema del tiempo. Profe, digamos, en ese paso por el colegio hay un momento en donde empieza a despertar el tema vocacional de la docencia. Ya nos contó de las exposiciones y demás, pero ¿qué influencias tuvo usted? ¿Qué maestro recuerda? Nos contó la maestra del Cervantes, que es la lectura. Sí. Si puede profundizar en esa maestra, cómo se llama, y los otros maestros que la hayan también influenciado, que haya sido importante Sí. para usted. Esa pregunta me avergüenza mucho porque no recuerdo el nombre de la profe, era de filosofía, pero pues para hacerle honor a la verdad... Pasa mucho. Sí, pasa mucho, y para hacerle honor a la verdad, Jairo, yo no tuve profesores que me marcaran verdaderamente. Yo no tuve un profesor
que me hiciera pensar como, qué gran tipo, qué gran maestra. Tuve profes con los que sí tuve clases muy interesantes, muy buenas, pero de pronto el profe Jordi de hoy quiere ser ese profe que nunca tuvo, ¿no? Yo trato de proyectarle cosas a mis estudiantes que yo nunca vi en mis maestros. Y cuando llegué a la universidad, perdóname ese cambio ahí brusco, a la Universidad Nacional, yo tuve profes muy buenos y muy tesos que han escrito 10, 30, 50 libros de temas realmente muy complejos, pero que para transmitir ese saber ya en términos pedagógicos no lo hacen con la misma pasión. Y yo creo, hoy en día en el aula de lo que llevo siendo profe, he tratado de ser ese profe que nunca tuve, ¿no? Que nunca tuve, y hacer cosas que como estudiante no recibí de parte de mis profes. Entonces no tengo profesores que me hayan marcado. Recuerdo a esta profe porque se me enganchó con la filosofía, ¿no? Que me enganchó mucho con las tragedias griegas y que me dejó ese gustico por la lectura, porque cuando yo estoy aquí cambiando bruscamente, perdón, todos los tiempos y todos los escenarios, cuando yo salgo de la pedagógica, cuando estoy estudiando en la pedagógica, yo no le digo a mi papá y mamá que me retiro de la carrera, sino que les digo, ya vengo, voy a estudiar, y lo que hago es ir a Luis Ángel Arango, y lo que hago es allá meterme, pues lo que duraba toda la jornada universitaria, casi que todo el día, a leer y a consumir mucho libro, pensando en el examen de la nacional, pero también por ese gusto mío de la lectura, ¿no? Una persona que no le guste leer, un adolescente que no le guste leer, pues no va a encerrarse ya en Luis Ángel Arango 8, 9, 10 horas a leer porque no encuentra, no se ve en su salsa. Yo sí por ese gusto de la lectura le decía a mi mamá y mi papá que me iba a la pedagógica, chao, ya vengo, y lo que hacía era irme para el centro, paraba antes en una iglesia porque era muy creyente en esa época, le rezaba ahí a mi Dios para que me ayudara en el examen de la nacional, y me iba a consumir y a devorar libro como ratón de biblioteca, y me presento a la nacional una primera vez, no paso, me presento ya la segunda vez y ahí sí ya logro entrar. Pero todo esto para decirte que no tuve maestros, recuerdo maestros muy chéveres, con momentos en clases muy divertidos, muy emotivos, pero no recuerdo un maestro que yo te diga, no, este maestro me marcó, no. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.